Hablemos del metabolismo de galactosa. La galactosa es un azúcar, específicamente es un monosacárido, que lo podemos encontrar unido a la glucosa, por ejemplo. Cuando está unido a la glucosa, se le llama a este disacárido lactosa. Y lo podemos encontrar en la leche, principalmente. A la galactosa también la podemos encontrar de forma libre, o también como parte de oligosacáridos, es decir, cadenitas cortitas de carbohidratos. Este disacárido lactosa puede ser digerido gracias a la enzima lactasa que se encuentra en el borde del cepillo, en la zona apical de los enterocitos del intestino delgado. Esa lactasa rompe el enlace glucosídico que une a la galactosa con la glucosa. Entonces ahí se va a liberar galactosa. Químicamente hablando, la galactosa está en la forma, cuando se libera de acá de la lactosa, está en la forma de beta-de galactosa. Esa galactosa va a pasar gracias a transportadores SGLT, específicamente SGLT1. Este transportador es dependiente de sodio, es decir, va a pasar galactosa y a la vez sodio. Recordemos que también este transportador se usa para transportar a la glucosa. Ahora, una vez que la galactosa está dentro, ¿cómo va a pasar a la circulación sanguínea? Gracias a GLUT2. GLUT2 es un transportador que se encuentra en la membrana vasolateral del enterocito. Entonces la galactosa puede pasar a la circulación. En este caso la galactosa va a ir por la circulación portal, en la vena porta, para que llegue al hígado. Puede tener varios destinos, pero cerca del 88% de la galactosa de la dieta va a ser captada por el hígado. La glándula mamaria también la puede captar, el cerebro también puede realizar esta captación. Pero hablemos del caso del hígado. En el hígado, la galactosa va a entrar gracias al transportador GLUT2. Recordemos que esto está en las células hepáticas, sino que aquí estamos poniendo el hígado como una forma referencial. Entonces, en las células hepáticas tenemos de que hay el transportador GLUT2 que va a dejar pasar a la galactosa. Recordemos que la forma química que existía era beta-de galactosa. Entonces, aquí hay un paso. Aquí es necesario convertirla a esta beta de galactosa en alfa de galactosa. Hay una enzima que puede hacer eso, que es la mutarrotasa. Mutarrotasa. Esa enzima puede convertir a la beta de galactosa en alfa de galactosa. Y una vez que está en la forma alfa de galactosa, esa galactosa va a ser procesada por la galactoquinasa. La galactoquinasa le va a agregar un grupo fosfato a la galactosa para formar galactosa 1-fosfato. Recordemos que aquí se requiere ATP para poder transferir un grupo fosfato del ATP a la galactosa y formar galactosa 1-fosfato. Ahora, ¿qué ocurre acá? En las células hepáticas vamos a encontrar UDP-glucosa. Este componente va a reaccionar con la galactosa 1-fosfato para generar dos cosas, glucosa 1-fosfato y UDP-galactosa. Dos cosas se generan aquí. ¿Quién hace eso? La galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa. Este UDP-glucosa, veamos lo que está ocurriendo aquí, más o menos, miren. UDP es como un carrier, es un transportador, por así decirlo, que lleva a la glucosa. Recordemos que esta UDP-glucosa puede entrar a la síntesis de glucógeno. En este caso, el UDP ahora ha pasado a unirse con la galactosa. Por eso se genera UDP-galactosa. Y la glucosa es como que ha habido una unión con el grupo fosfato, por eso se ha formado glucosa 1-fosfato. Eso ha hecho la transferasa. Hablamos de transferencia de grupos químicos. En este caso, recordemos, la galactosa 1-fosfato reaccionó con la UDP-glucosa para formar glucosa 1-fosfato y UDP-galactosa. Ahora, el hígado puede transformar esta UDP-galactosa
a UDP-glucosa gracias a la epimerasa. Y esta UDP-glucosa puede entrar a la síntesis de glucógeno. Acá, por ejemplo, esta glucosa 1-fosfato puede convertirse a glucosa 6-fosfato y entrar a la vía glucolítica y formar piruvato y ATP. Entonces podemos tener ahí algunos destinos. Esta UDP-galactosa puede entrar para la síntesis de algunos oligosacáridos, glucoproteínas. Glucoproteínas quiere decir proteínas con cadenitas pequeñas de carbohidratos. Esas cadenitas pequeñas de carbohidratos pueden tener galactosa allí en su estructura. Si no, más miremos, por ejemplo, a los grupos sanguíneos que tienen cadenitas de carbohidratos y ahí en esas cadenitas de carbohidratos puede estar la galactosa. Entonces puede esta UDP-galactosa tener varios destinos. Pero si lo queremos para formar energía, por ejemplo, para guardar glucógeno, por ejemplo, para generar glucógeno, la UDP-galactosa se puede convertir a UDP-glucosa gracias a la epimerasa. Ahora, esto ocurre en el hígado. Recuerda que el 88% de la galactosa puede ser captada por el hígado. Pero, ¿qué pasa en la glándula mamaria, por ejemplo? Glándula mamaria particularmente activa, que produce leche. La leche, recordemos que tiene proteínas y lactosa, que es un azúcar. En el caso de la lactosa, ¿cómo la glándula mamaria va a construir lactosa? Para eso va a requerir galactosa. Entonces, en la glándula mamaria puede captar glucosa por medio del GLUC1 y GLUC8 y también por el SGLT. Esa glucosa puede entrar y ser transformada a UDP-glucosa, Recuerda la ruta glucosa, luego glucosa 1-fosfato, luego se forma el UDP-glucosa. Ese UDP-glucosa se puede transformar en UDP-galactosa. Eso ocurre en la glándula mamaria. Esa glucosa que está entrando en la glándula mamaria se puede convertir a UDP-glucosa y gracias a la epimerasa que cataliza una reacción reversible aquí, puede formar UDP-galactosa. Pero ahí no ha formado aún lactosa. La UDP-galactosa va a reaccionar con otra glucosa libre. Y en este caso, va a reaccionar la UDP-galactosa con la glucosa para formar la lactosa. Para formar a la lactosa en este caso. ¿Quién hace eso? La lactosa sintasa. Esa generación de lactosa la vamos a encontrar en la glándula mamaria. Y recordemos que en este caso, la glándula mamaria también le puede llegar galactosa y puede generar UDP-galactosa. Más la glucosa que tiene puede generar lactosa. Pero también aquí podemos ver que la glucosa que le ingresa a la glándula mamaria puede convertirse a glucosa 6-fosfato, luego a glucosa 1-fosfato y esa glucosa 1-fosfato se convierte a UDP-glucosa. Esa UDP-glucosa, recordemos con la epimerasa, se convierte en UDP-galactosa. Y más otra glucosa que por ahí puede haber, se forma lactosa, gracias a la lactosa sintasa. Recordemos que eso ocurre en la glándula mamaria activa. Entonces, eso puede ocurrir con el metabolismo de la galactosa. Es muy importante reconocer esto porque es importante para aprovechar la energía de la lactosa, que es nuestro componente que incorporamos en la leche, por ejemplo. Y a partir de esa lactosa podemos obtener galactosa que finalmente se puede convertir en glucosa 1-fosfato o UDP-glucosa por medio de esta reacción que tenemos acá. Bien, eso sería lo relacionado al metabolismo de galactosa. Ahí te he dejado algunos artículos en la descripción. Puedes leerlos para profundizar un poco más. Hasta luego.